días de reposo que pertenecían a la ley judía. Entonces, muchos conversos gentiles estaban confundidos y muchos, al parecer, conversos judíos estaban empecinados en que esos gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo cumplieran ciertas medidas, ciertas reglas de la ley mosaica. Eso ocasionó que se formara toda una situación en la que Pablo se ve obligado, y Pablo claramente cuando uno lee el libro de los Gálatas, es la primera carta que Pablo escribe, lo que impulsa a Pablo a escribir, y también usted nota a Pablo enojado. Pablo, si usted lo lee entre líneas, se va a dar cuenta que dice, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Cómo van a ustedes habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne, bajo los rudimentos de la ley? Ustedes han encontrado la salvación porque Cristo los ha salvado. Cristo les ha iluminado el entendimiento. El Espíritu Santo los ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Ustedes no han hecho absolutamente nada de la ley mosaica para recibir salvación. Cristo se les ha revelado a ustedes. Entonces, el judaísmo, desde el génesis de la iglesia, desde que la iglesia comienza a desarrollarse, fue un eslabón que estorba. Porque el judaísmo no acepta que Cristo es el todo para la salvación. Es como que les cuesta a ellos reconocer que hay un nuevo pacto. Y que Cristo, cuando dijo yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla, no estaba diciendo, bueno, si el líder supremo del cristianismo está diciendo que él no vino a abolir la ley sino a cumplirla, entonces sus seguidores son unos desobedientes. Si su líder le está mostrando que él no vino a abolirla sino que vino a cumplirla. Sí, pero lo que pasa es que esa palabra cumplir no es lo que nosotros estamos entendiendo como cumplir, decir, vivir bajo los rudimentos de la ley, sino a cumplirla, es decir, a completarla, es decir, a vivirla en su totalidad para que ustedes ya no tengan que vivir bajo la ley, sino bajo mi gracia. O sea, Cristo vino a cumplirla, lo que ningún ser humano pudo hacer. Para que ya nosotros no vivamos bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto, que es un pacto de salvación por fe y no por las obras de la ley. En este pacto, ya nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que han sido salvadas por la misericordia y la gracia del Padre, usted y yo no estamos obligados a vivir bajo la ley de Moisés. ¿Me siguen hasta acá? Esto es importante que lo entendamos, porque hoy tenemos una ola de gente que es creyente, que es cristiana y que piensa que si comienza a tener la dieta levítica, kosher, si se pone los atuendos de la cultura judía, si se pone una estrella de David en la mano, en la muñeca o en el cuello, es como que Dios del cielo dice, así me gusta, vamos. Y nosotros debemos entender la importancia de no caer en la tentación de pensar que mientras más atuendos que pertenecen a la cultura judía utilicemos, más cerca o nuestras oraciones van a ser más poderosas. No, es Cristo Jesús el único que puede a nosotros hacernos llevar una vida correcta delante del Padre Celestial. Ahora, entendiendo esto, hablamos de que la doctrina es lo que realmente va a fundamentar la fe del creyente. ¿Me siguen? La fe del creyente debe estar fundamentada en la doctrina de Jesucristo. Esto es importante. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque la fe no puede estar fundamentada en ideas imaginarias, en deseos personales. La fe tiene que estar fundamentada en la doctrina. La doctrina
siempre está fundamentada en la palabra. ¿Qué palabra? La palabra establecida por Dios. Y esto es de vital importancia que lo entendamos. No se puede dejar la Biblia en un segundo plano. Yo no puedo creer imaginativamente. Te vas a encontrar con un montón de personas que te dicen, yo tengo mucha fe en Dios, ¿sí? Y entonces, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué tenés fe? No sé, porque yo sé que Dios es bueno, porque papito es así, porque Diosito es hermoso. Y entonces vos crees que las cosas van a cambiar, y yo creo que sí, y las cosas van a mejorar, y por ahí te quieren tirar un versículo bíblico y le pifian. Y te dicen, no, me estoy levantando tempranito todos los días. ¿Y por qué te levantas tempranito? Porque al que madruga Dios lo ayuda. Levantate temprano, que es bueno, pero ese versículo no existe. No, y aparte que yo también pongo de mi parte. Ah, sí, ¿para qué pones de tu parte? Y bueno, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces la gente se va creando versículos que no existen. Se va creando expectativas basadas en deseos personales. Ay, yo no veo, yo estoy esperando en Dios que las cosas mejoren. Sí, pero ¿en qué te estás fundamentando? En que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. ¿Me entiendes? Entonces, la gente, lastimosamente, se va frustrando porque tiene una fe sin fundamento, sin doctrina. Entonces de repente te aparecen algunos charlatanes que se aprovechan de eso, que no te quieren dar doctrina porque saben que la doctrina lo va a condenar a ellos. Entonces ellos te ilusionan. ¿Y cómo te ilusionan? Ellos te dicen, vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Yo voy a hacer un decreto sobre tu vida. Y yo voy a decretar. Entonces la gente se emociona y dice, a ver, levante su mano. Cuando yo diga 3 y yo lance el decreto, usted agarre la palabra. Entonces la gente se emociona, ¿sí o no? Entonces, vamos. Yo voy ahora a decretar. A ver cuántos agarran esta palabra. Ay, 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 ay. A ver cuántos agarran esta palabra. Yo voy a decretar que en tu casa, oh my God, veo abundancia. Voy a decretar que en tu casa se acaba la escasez, se acaba la miseria, se acaba la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por eso que nunca cambia nada en su vida. Porque la Biblia dice, creed en Él y estaréis seguros, pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces te agarro un versículo bíblico, te lo pongo para mi lado. Entonces ya después, una vez que la gente creyó todas esas cosas, se levanta y dice, yo agarro esa palabra, listo. Lo que no te va a decir que después te dice, ¿ya agarró la palabra? Sí, ahora la tiene que sellar. ¿Qué es lo que es sellar, pastor? ¿Se dan cuenta? Ese es el peligro. Pero vos decís, pero pastor, hay gente que lo cree. Es que la gente prefiere, no sé si decirlo porque está muy fuerte. La gente prefiere poner $500, $1,000 que ponerse a orar. La gente dice, este muchacho me está diciendo que si él decreta, se supone que está más cerca de Dios que yo, porque yo al final, sí, yo tengo mis cosas, ¿viste? Este está más cerca de Dios que yo. Este me está diciendo que si decreta y yo lo creo y pongo plata, estoy a $500 de que mi familia de que se resuelva todo. Estoy a $1,000. ¿Cuánto está pidiendo? $1,000. Paso la tarjetita y ya está. Se soluciona todo con $1,000. ¿Se dan cuenta, verdad? Ese es el evangelio que vivimos, que la gente lastimosamente lo está absorbiendo y vive frustrada. ¿Y saben quiénes viven como reyes? Los que pregonan ese. Pero no se puede victimizar a la gente, porque si la gente va y lo hace, es porque también tiene las mismas ansias de querer salir de ese conflicto que está pasando sin aplicar los principios que Dios establece. ¿Me siguen?
Entonces, esto es muy importante que la iglesia lo entienda. Por eso que me he tomado durante todo este año tratar de enseñarles a ustedes, de enseñarles cuál es la fe verdadera, cuál es la doctrina verdadera. Porque así como le digo que aparecen toda esta pila de charlatanes, también aparecen una pila de gente que se deja la barba y se pone una kipá, ¿verdad? Y se ¿cómo se llama? Y se pone un talit y se ponen los flequitos por acá. Entonces la gente mira a ese personaje y tiene una barba toda canosa hasta acá abajo y dice, bueno, esto es lo que está diciendo es verdad. Y no es así. Están callados, ¿qué les pasa? ¿Están aprendiendo? Ok. Usted nunca se deje dominar por alguien que llora, que grita, que tiene carisma. Usted siempre escuche la doctrina. A ver, doctrina. No importa si habla en lengua, no importa si le habla arameo, si le habla hebreo, si grita, si hace con los pies así. Usted, a ver, esté siempre atento a lo que dice, no a cómo lo dice. A lo que dice. No importa si llora. Usted tiene que siempre ser una persona con discernimiento. Yo siempre digo esto. A mí no me importa quién está. Porque, viste que hay gente que piensa, y esto lo voy a decir con todo respeto, ¿ok? Con todo respeto. Pero necesito que todos ustedes estén atentos a lo que yo estoy tratando de plasmar. Si acá viene una persona, qué sé yo, ponele, que le falta una pierna, que le falta un brazo, que está ciego, que está sordo de un oído y que tiene medio cuerpo quemado, y se para acá y comienza a decir y a predicar, ¿ok? Y lo que predica no es de Dios, o sea, no es compatible con la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, esta persona, todo lo que dice va a ser verdad. ¿Por qué? No por lo que está diciendo, sino porque siente lástima. No sé si me hago entender. Mira cuánta gente con este personaje que era científico, que estaba cuadripléjico, ¿se recuerdan? Entonces, claro, y la persona pues decía un montón de incoherencias a través de lo que se lograba dilucidar de lo que él trataba de decir. Sin embargo, la gente al mirarlo en esa condición te miraba como insensible si no creías lo que estaba diciendo. Pero no me importa en la condición que esté, no me importa si la persona llora, no me importa si tiene 5 o 6 años o si tiene 200 años. A mí siempre lo que me va a importar y a lo que a usted le tiene que importar es lo siguiente, es lo que dice. Si lo que dice es compatible con la Biblia, entonces usted va a ser una persona con una fe saludable. Entonces, yo necesito hacer toda esta introducción porque hay que hacer una reeducación del pueblo cristiano. Y lo digo con mucho dolor. Lo digo con mucho dolor. ¿Cómo me gustaría a mí estar todo el tiempo ministrando, predicando la palabra sin tener que hacer estas introducciones? Porque ya te encontrás con un pueblo maduro, con un pueblo que realmente tiene hambre y sed de justicia, como dice la Biblia, que los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios van a ser ¿qué? Van a ser saciados. No hay nada más hermoso, mi hermano, que sentarse a escuchar palabra de Dios, pero con discernimiento, con sabiduría. Por eso que la palabra amén solamente lo dicen las personas que han alcanzado madurez espiritual y conocimiento en la Escritura. Usted y yo no le podemos decir amén a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque amén significa así sea o así es. Mire, en cierta ocasión el apóstol Pablo se encontraba en una ciudad llamada Tesalónica y bueno, allí pues no fue bien recibido y entonces pues lo expulsaron. Hay una ciudad vecina que se llama Berea, que está cerquita de Tesalónica, y cuando Pablo llega a esa ciudad, escuchen, ya era el apóstol Pablo. Estamos hablando de que era una persona sumamente usada por el Señor, una persona que no solamente era usada por el Señor, sino que también era una persona súper inteligente, se había criado en las mejores universidades de la época, hablaba 3 idiomas, o sea, el tipo conocía las culturas, era una persona muy preparada.
Sin embargo, cuando llegó a Berea, los hermanos de Berea, dice, eran más ilustres que los demás. Y a pesar de que ya era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les enseñaba el evangelio, les enseñaba la palabra, dice que los hermanos de Berea escudriñaban para ver si lo que decía Pablo era así. Es decir, a pesar de que ya era el apóstol Pablo, ellos decían, aunque sea el apóstol Pablo, vamos a escudriñar la escritura para ver si lo que él está diciendo escrituralmente es así. Hoy día a esa actitud se le llama resistir el manto. No, cuando un líder, escuche lo que te voy a decir, cuando un líder te prohíbe pensar y discernir si lo que te está enseñando es bíblico, te está manipulando. Yo no quiero gente que le diga amén a todo lo que yo digo. Yo quiero gente sabia en la palabra de Dios que diga amén a lo que saben que Dios está diciendo. Eso es sumamente importante, porque eso lo que me garantiza a mí es que estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, cuando te digo discernir, discernir es mucho más profundo que sospechar, porque está el rebelde sin causa que sospecha de todo, no sabe nada de la Biblia, pero sospecha. Hay gato encerrado. ¿Por qué? ¿Qué versículo bíblico tenés? No, no tengo ninguno, pero me parece que lo que está diciendo no es así. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué fundamento tenés para decir eso? No, ninguno, no sé, qué sé yo, no sé lo que dice la Biblia, pero sí, sospecho. Diga conmigo, el Espíritu Santo discierne, el diablo sospecha. Entonces, vamos a ir rápido. Dijimos que los judíos doctrinalmente, ellos utilizan la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, utilizan el Tanaj, que es la otra parte del Antiguo Testamento, que conforman 39 libros, que también utilizan la Mishnah, que es la Torá oral, que según ellos Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, le dio la Torá, que es los primeros 5 libros escritos, la Torá escrita, pero también le dio la Mishnah, que ellos le llaman, que es la Torá oral. O sea que básicamente es una serie de leyes que Dios le dio, pero que Moisés no escribió y que se fue traduciendo oralmente a las generaciones. Obviamente no hay registro histórico de eso. O sea que eso fue claramente todo un invento. Sin embargo, cuando Jesús aparece en la escena, en la esfera terrestre, se encuentra con que los escribas, saduceos y fariseos habían incorporado más mandamientos añadidos a la Torá, ¿se recuerdan? Pero que ninguno de ellos tenían razón porque contradecían la propia Torá. Entonces, ¿cómo Dios te va a mandar a escribir una Torá y después te va a dar una Torá oral? Y esa Torá oral contradice la escrita. Entonces, si hay algo que caracteriza a la Biblia, es que es un libro que tiene 66 libros adentro y que tiene una compaginación impresionante, que claramente tiene que haber una mano divina para que no se contradiga. Porque se escribieron por 40 autores diferentes, en diferentes tiempos, con diferentes culturas, y todo compagina hacia un mismo mensaje. No hay contradicción. Eso es glorioso. Ya eso es un milagro. Entonces, después se recuerdan que vino la Guemará, siglo II, III después de Cristo, y después se estableció lo que se conoce hoy como el Talmud. Entonces, después del Talmud tenés otros libros rabínicos que son compendios que algunos va escribiendo. Entonces, pero para los judíos, su libro, donde basan su comportamiento, su moral, su doctrina, es el Talmud, ¿verdad? Entonces el Talmud es un libro que si nosotros lo tomamos literal, lo miramos, te vas a dar cuenta que es un libro totalmente contradictorio a muchas partes de la Escritura. No solamente contradictorio, es un libro ofensivo hacia el cristianismo. De hecho, el Talmud dice que Dios castigó a Jesús enviándolo a un infierno que arde con estiércol en ebullición. O sea, imagínense hasta dónde ha llegado este Talmud. Ahora, nosotros debemos entender
que en la Escritura, por ejemplo, el Talmud niega la divinidad de Cristo, pues en la Escritura eso no sucede. Cristo es Dios hecho hombre. Ahora, después hablamos de que la Biblia, durante todo el Antiguo Testamento, registra aproximadamente 300 profecías que se debían cumplir en el Mesías. Y les dije la otra vuelta, a ver si me podés poner esto, que un matemático se atrevió y astrónomo llamado Peter Stoner a desarrollar un análisis probabilístico intentando calcular las posibilidades de que una sola persona cumpliera accidentalmente determinadas profecías mesiánicas. Y escuchen esto que es interesante. Su investigación fue publicada en un libro que se llama An Evaluation and Certain Christian Evidence, que traducido es La ciencia habla, una evaluación de ciertas evidencias cristianas. Y escuchen esto rápido. Después de analizar solamente 8 profecías, dijimos que Cristo cumplió casi 300, pero después de analizar casi 8 profecías relacionadas con Cristo, Stoner concluyó que la posibilidad de que un hombre cumpliera accidentalmente únicamente 8 es de 1 en 10, 17. ¿Qué significa esto? Es decir que estamos hablando de que son ese número, si nosotros lo pronunciamos, sería 100.000 billones. 100.000 billones. ¿Ok? La posibilidad. Entonces, para intentar ilustrar semejante cifra, Stoner explicó que sería comparable a cubrir completamente el estado de Texas con monedas de plata hasta una profundidad aproximada de 2 pies. Marcar solamente una moneda y luego pedirle a una persona con los ojos vendados que encontrara exactamente aquella moneda en el primer intento. Sin embargo, según sus cálculos, esa sería aproximadamente la probabilidad de cumplir accidentalmente apenas 8 profecías mesiánicas. Bueno, Cristo cumplió cerca de 300. Damas y caballeros, negar que Cristo es el Mesías no es cuestión de incredulidad. Es cuestión de terquedad y necedad. Pero, no obstante, los judíos lo siguen negando. Pero ya lo niegan no por falta de evidencia, lo niegan porque no quieren dar el brazo a torcer. Entonces, hablamos de que hay profecías que se debían cumplir en el Mesías que estaban relacionadas con su nacimiento. ¿Se cumplieron? Sí. Había profecías que estaban relacionadas con su lugar donde se iba a criar, donde se iba a desarrollar. ¿Se cumplieron? Ok, ahora vamos a ver las profecías que se debían manifestar sobre el Mesías en relación a su ministerio. Y esto es maravilloso porque lo estamos llevando desde su nacimiento. Bueno, ya vimos desde la época, el día, el lugar de nacimiento, su desarrollo de la niñez, y ahora vamos a ver su ministerio. Vamos a ver rápidamente estas profecías porque son claramente importantísimas. ¿Se recuerdan que a medida que vamos conociendo todas las profecías del Antiguo Testamento confirmadas por el Nuevo Testamento, queda menos margen para que nosotros caigamos en error y caigamos en profecías que no nos competen a nosotros? Por ejemplo, ¿puede una persona, escuchen esto, porque yo necesito alumbrarles el entendimiento en muchos aspectos? Por ejemplo, yo agarro a un creyente, lo llamo y le digo, así te dice el Señor, para que veas que esta profecía es bíblica y que no te estoy profetizando cosas de mi corazón, te voy a profetizar Biblia. Así te dice el Señor, siervo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Más. ¿Le estoy citando un versículo bíblico? ¿Pero esa profecía para quién era? No, ¿qué pueblo? Es una profecía mesiánica. Es Cristo. Dios le dice a Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones. En ti, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Me siguen hasta acá, verdad? No, dígame que sí, por favor. Entonces, ahora, si yo agarro a una persona, yo no puedo agarrar una profecía mesiánica, no la puedo agarrar y profetizarla sobre una persona. A ver, escúchame, ¿quiénes somos nosotros para que alguien venga a decirme, pídeme y te daré por herencia a las naciones? Pero estamos todos locos, ¿qué nos pasa?
Nosotros tenemos la asignación de Dios de ir y predicarle a todas las naciones. Pero no que Dios va a poner naciones en nuestros lomos. ¡Pará! ¡Aguantá! Ni el apóstol Zúñiga se atrevió a tanto. Entonces, hay profecías sobre su ministerio. Entonces, noten ustedes qué interesante que es esto. Vamos a ver si este aparato me deja pasar. A ver. Ayúdame entonces, Cari, porque no me está... Ahí está. Ok. El Mesías tendría un precursor que prepararía el camino. Mire lo que dice la Biblia. Dice Isaías 43 al 5, voz que clama en el desierto, 8 siglos antes, aproximadamente 800 años antes, la profecía bíblica decía, voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? Entonces, ¿dónde quedan los testigos de Jehová? ¿Dónde quedan las denominaciones que dicen que Jesús no es Dios? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Que a quién le va a preparar camino? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Acá lo que está diciendo es, Dios mismo se va a manifestar y toda carne le va a ver. Se recuerda que en el Antiguo Testamento decía, no hay hombre que lo vea y viva. Bueno, ahora el Señor toma cuerpo humano para que todo hombre lo pueda ver. Mira lo que dice la Biblia, a ver qué dice, si esto realmente Jesús lo cumplió. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No, ustedes tienen una alegría. No sé, lo que pasa es que este aparato, Cari, a ver, para. No toques nada, a ver. No me deja seguir. Seguime vos. No se levanta el enemigo. Entonces, ¿se recuerdan? Jesús no fue improvisado. Él no se lanzó a sí mismo. Él claramente tuvo que esperar la profecía bíblica. Si no había alguien que lo anunciara y él se presentaba, entonces Jesús no era el Mesías. Segundo, segunda profecía que se debía cumplir era que en Galilea traería luz. Se recuerda que Jesús vivía en la región de Galilea, de Nazaret. Pero cuando nació, se trasladó de una manera que solamente Dios movió toda la ficha para que él naciera en Belén. Pero después él se cría en la ciudad de Nazaret, que también se encuentra Galilea. Y entonces, miren ustedes lo que dice la Escritura, para que lo podamos entender mejor. Isaías 9, 1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces mire lo que dice Mateo. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Nazaret si ahí pues no menciona la palabra Nazaret?
en la profecía de Isaías. Pero mira lo que dice Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vaya teniendo en cuenta lo que dijo el matemático. O sea, Jesús iba cumpliendo, sigue diciendo, vamos, enseñaría en parábolas. Es otra profecía mesiánica que se debía cumplir en Cristo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir avanzando. El Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, que básicamente es parábola. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vamos a ver si Cristo cumplió esa profecía. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré en parábolas mi boca. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Sigamos. Vamos a ver si Cristo sigue cumpliendo con las profecías ministeriales que se debían manifestar en el Mesías. Haría milagros y sanidades. Y acá quiero que esté atento. ¿Se recuerdan que en un momento determinado Juan el Bautista es encarcelado? Y Juan el Bautista tiene una pregunta, que tiene algo que todavía no le cerraba proféticamente en relación al Mesías. No es que él dudaba de que su primo era el Mesías. De hecho, cuando se le manifiesta en el río Jordán, el que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que hace esa declaración, ¿quién es? Juan el Bautista. Cuando viene a ser bautizado, Juan le dice: no, es que yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: no te pongas en esa hora, hazlo para que se cumpla toda justicia. Yo no vengo acá como pecador, yo vengo para que se cumpla toda la justicia. No había dudas en Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, en algunas interpretaciones judías de la época, pues al ver que había un siervo sufriente y ellos esperaban un Mesías que acabara con todo el imperio que los hostigaba y que los ocupaba en la tierra, entonces algunos llegaban a la deducción de que eran dos Mesías. Uno que venía sufriente y el otro que venía, ¿verdad? Claro, a ver, obviamente, si nosotros lo llevamos a una verdad completa escritural, la primera vez que vino el Mesías viene como el siervo sufriente. La segunda venida, que es la que esperamos nosotros, viene como rey glorioso a regir las naciones de la tierra. Pero no son dos Mesías diferentes, es el mismo. Entonces, esto es interesantísimo. Por eso que Juan el Bautista dice: vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro también. Entonces, pero había algo que todavía él necesitaba corroborar, y Jesús sabía exactamente qué es lo que inquietaba a Juan, porque la respuesta que da Jesús tiene que ver con un cumplimiento mesiánico profético. Entonces, miren lo que pasó. Miren qué interesante. Dice la Escritura en el libro de Isaías 35: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, el Mesías haría milagros. Ahora, miren lo que dice la Escritura.
Mateo 11, 4 y 5 dice, respondió Jesús y le dijo, id y haced saber. Claro, le vienen a preguntar, o sea, los mensajeros de Juan le vienen a decir a Jesús si era el Mesías o si esperaban a otro. Y Jesús no le contesta esa pregunta, Jesús le contesta con algo que tenía que ver con un cumplimiento profético. Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En realidad, Juan necesitaba la confirmación de ese cumplimiento profético del Mesías. Por eso es que es tan interesante y tan rico escudriñar la Escritura. Vamos a ver una vez más, vamos a ver una más, a ver si tenemos. Proclamaría las buenas nuevas, es decir, no traería un mensaje de aniquilación a los que no sean parte de su pueblo. Obviamente no traía un mensaje sionista. Vamos a hacer limpieza étnica a todos los que se opongan a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Proclamaría las buenas nuevas. Y mire lo que dice la Escritura. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová. Esa era la profecía. Mire lo que pasó con Jesús. Lucas, poneme Lucas. Ahí está, Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La posibilidad de que Cristo sea el Mesías es interesantísimo todo esto. Vamos a ver. En síntesis, el ministerio de Jesús no fue improvisado ni accidental. Número 1, ¿dónde iba a ministrar? ¿Lo cumplió? ¿Cómo iba a enseñar? ¿Lo cumplió? ¿Qué iba a hacer? ¿Lo cumplió? ¿Qué mensaje iba a predicar? ¿Lo cumplió? No los escucho. Entonces, todo ya estaba trazado con anticipación. Él no vino a inventar nada. Por eso que nuestro Señor es digno de ser glorificado, adorado, proclamado, exaltado y servido por todos los que creen en Él. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos, a medida que vamos nosotros adentrándonos en estas maravillosas profecías, se van enamorando más de Jesús? Yo no sé usted, pero a medida que uno va aprendiendo y que uno se va metiendo, uno va enriqueciéndose de una manera tan, pero tan hermosa. Yo siempre digo, Señor, gracias, porque mi fe no es ciega. Mi fe está bien fundamentada. No solamente por mi experiencia espiritual con Cristo, sino porque cada vez que leo la Escritura y logro
corroborar todo, eso me fortalece como algo tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso. No hay forma de espifiarle, mi hermano. No hay forma de ser engañado cuando Cristo es el centro de nuestra fe. Por eso que la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? ¿Cuántos están creciendo espiritualmente? Entonces, cuando venga alguien a decirle, usted se tiene que circuncidar, usted tiene que guardar el sábado, ¿qué le va a decir usted? ¿Cómo que no? No, es muy liviano eso. Usted le tiene que decir, llegaste tarde al reparto de cerebros, porque ya no vivo por las obras de la ley, vivo por la fe del Hijo de Dios. Padre, en esta noche queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos darte gracias por este maravilloso tiempo que nos permites disfrutar cada miércoles, escudriñando cada una de las profecías que se cumplieron en Cristo. Señor, durante los primeros 3 siglos de la iglesia, durante 300 años, los primeros 300 años del nacimiento de tu iglesia, los hermanos se reunían en las casas, en los lugares. Aún, Señor, se reunían en los lugares más insólitos, hasta en cementerios, para escudriñar y corroborar que Cristo cumplía con todas las profecías. Y se gozaban cada vez que ellos certificaban que Cristo cumplía las profecías que se habían pronunciado en todo el antiguo pacto. Nosotros hoy estamos recuperando ese gozo, porque tú nos has hecho entender que el mensaje es Cristo, que nuestro gozo es Cristo, que el Evangelio es Cristo, que nuestro propósito es Cristo y que nuestra alegría debe siempre surgir de la revelación de Cristo. Y cuando Cristo resplandece en nuestros corazones, entonces ahí podemos disfrutar de tu presencia, de tu unción, de tu gracia, de tu favor. Vaya, Señor, si Cristo es por nosotros, en nosotros, con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Te damos alabanza, honor, gloria, porque solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Y permite que podamos seguir durante todo este tiempo escudriñando la Escritura, aprendiendo de ti, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia toda verdad, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, mi gente linda.